te chupé Pero, yo. sí, no, sí. De De verdad. verde. Sí, de verdad. Te ahorcaba. No. Te ahorcaba, dime la verdad que te ahorcaba. Ese muerto no era. Ah, ¡Oli! hola, vivos y vivas. Bienvenidos a un episodio más. Pero este episodio es terrorífico. Tengo mucho miedo. Pero les cuento que nos han dejado nuestros amigos historias paranormales. No te puedo creer. Sí, nos han dejado muchas historias de infarto, terroríficas. Ay, no, a mí me dio mucho miedo. Me hizo la piel. Mucho miedo. Fatal. Sí, pero cuéntame la tuya primero. A mí me da mucho miedo. Que las cuenten en el día, por favor, porque en la noche me da miedo. A mí me da mucho miedo. Uy, no. Te lo juro. Me da mucho miedo. A ver, cuéntate, China, tú que tienes algunas. No. Lo que pasa es que en una ocasión, yo, o sea, dice, ¿cómo les explico? No sé, pero ya tenía mucho tiempo que un tío había fallecido. Entonces estaba la típica, el típico comentario de que cuando un muerto se va, se lleva a otra persona. Ajá, a dos Así o dice. tres, algo así. Ajá. O la típica que dicen cuando en el barrio se muere una persona, se van llevando como a dos personas. Más, Sí. claro. Así dice la historia, así dice la leyenda. Sí, así dicen. Entonces, ya pues igual en otra casa había un familiar que estaba enfermo, pues no. Entonces era como que esa sensación de que en las noches, o sea, uno como que esperaba las noticias y, o sea, uno obviamente esperaba esa noticia como que desagradable. Claro. Pero era como un frío. Lo que pasa, frío, así que se sentía en mi habitación, o sea, era como que, y después cuando así, en una ocasión, yo vi una sombra negra, así, sin mentirte, así, sin mentirte. lo que pasa, amiga, Yo vi es una que sombra negra y yo, uy, no, era una tía, para hacerles específicamente, yo dije, y mi tía iba a una operación súper delicada. Claro. Yo dije, no, mi tía no va a superar la operación. Pero así, clarito que nadie me lo contó, sino que yo lo viví. Y les cuento, chicas, lo que me pasó. Después de haber tenido una larga jornada de trabajo, yo llego a mi casa a prepararme, pues, ¿no? a ponerme cómoda, y comencé a preparar mi cena. Cuando en ese momento yo estaba preparando mi cena, me acuerdo que me iba a hacer un arroz, un seco de pollo en ese momento. ¡ay, rico! Entonces, oye, yo no sé en qué momento, oye, yo sentí un escalofrío en esta parte de aquí y que alguien me susurró al oído. Ay, se los prometo. Me hizo la piel, pero... Se los prometo. O sea, esto no es que me lo estoy inventando. O sea, no, nada que ver. Es algo real, algo que a mí me pasó. Yeah. Entonces, y de paso yo estaba hasta sola, pues no. Claro. No había nadie. Yo estaba sola, yo estaba como que me estaba desestresando, cocinando. Sí. ¿Me entiendes? Algo rico como para mí, como para sentarme y ponerme a... Claro. O sea, y cuando me pasó eso, yo dije, Dios mío, ¿cómo hablamos aquí? ¿Qué pasó? No veo a nadie, estoy yo sola. Ay, no. Pero eso sí fue una experiencia horrible, porque nunca en mi vida me había pasado eso. No. Es más, yo, luego que me pasó eso, yo me hice la desentendida y yo seguí en mis cosas, pues no. Claro, pero al final me dicen, quedé con eso. Claro, dicen que a eso no se le puede dar poder. Sí, porque si tú le pones atención, le estás dando más poder. Claro. Sea espíritu bueno o malo, lo que sea. No chocarrero. Claro. Pero dicen que si tú le tomas, o sea, le pones atención, eso toma poder. ¿Qué clase de poder? Eso es lo que no sabemos. Oigan. Desconocemos. Es que básicamente es mental y todo es energía.
Todo es energía. Pero qué terrible. Sí. ¿Qué me habrá querido decir ese espíritu? Eso te pasó en tu casa. Eso me pasó en mi casa. Claro. Tengo un chisme. ¡Wow! Esto fue No, sí, es que es real. Eso me pasó. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo me quedé así como que, ¿qué pues? Uy, no, y si Porque no es decir, ay, es el ventilador, pues no, que el ventilador está giratorio, pues no, pues nada que ver, pues. Sí. Claro. No. Sí, a ti te pasó. O sea, No sí, sé. o sea, sí, son cositas que pasan, pero a veces también tiene mucho que ver como con el ambiente, o sea, la casa donde vivías, quién vivía antes. qué pasó antes, o sea, todo influye. Es como cuando también hay personas con las que yo he escuchado que cuando hacen un cambio de casa, por ejemplo, claro. un tiempo han alquilado y ya comienzan a comprarse su casa en un terreno que tú no sabes. Hoy por hoy, ¿Qué pasó en ese tantos terreno? inmuebles que te venden, pues no te hacen así en algunas urbanizaciones. Entonces, obviamente, comienzan esta empresa constructora comienza a construir tus casas. Entonces llega un momento en que tú ya te dan tu casa, convives ahí con tu familia, entonces ahí tú comienzas a ver cosas raras y es cuando tú dices, tú no sabes qué habrá habido en ese momento, antes ahí, qué habrán hecho, qué tipo de personas habrán hecho, habrán habitado, por supuesto. Entonces son muchas cosas, ¿no? O situaciones que a veces practican. Como antes cosas oscuras. Antes era normal. Era normal. O cualquier cosa rara. Sí, ya. No sé, será por las creencias, no sé, pero puede ser tengo también, lo que también dice es que las personas que viven en estos lugares, ellos también de alguna manera como que practican ciertas cosas o ciertos rituales. Entonces, como para ellos es normal de un fantasmita por ahí. Un fantasmita. Es como, mira, lo que decía Shirley hace rato de tu tía que falleció. Sí. Normalmente en el campo eso es una creencia de que cuando alguien va a fallecer, va recogiendo sus pasos. Claro. ¿Ya? Y por eso es que, y me pasó. Cuando mi mamá falleció, nosotros la cuidábamos con mis hermanas, mi papá, mis cuñados, una prima. Claro. Nosotros hacíamos como guardias. Ya. Entonces, esa noche nos tocó, la noche que mi mami fallece, nos tocó quedarnos a mi prima y a mí. Y luego nosotros nos fuimos a acostar como a la 1 de la mañana y se quedó mi papi y mi hermano. Pero para esto se sentía el ambiente súper pesado en la casa, porque ella estaba en mi casa. Se sentía súper pesado el ambiente. Es más, nos cambiaron la música, nos tiraron mi mamá tenía cajas de gasas, mi papá le compraba sus cajitas, ¿no? Y nos tiraron las cajas. Y no es decir que le pasó un viento, porque estaban en el mueble. Pero lo que tú nos cuentas es que ella todavía no había fallecido. No había fallecido, pero ya ese día ella fallece. Y antes de que fallezca, pasaron esas cosas. Que tiraban las cosas. Claro. Y se sentía el ambiente súper... Y se sentía clarito como que había mucha gente caminando en la casa. Así yo lo sentía. Te lo juro, así, tal cual. Como las películas, ¿no? Sí. Como cuando dice, va a fallecer alguien y vienen todos los espíritus. Ya. Como a llevársela. Y ella nos decía dentro de su... O sea, ella ya estaba como que... Desvariando. Ajá. Y ella nos decía que habían 2 hombres parados como quien dice... en el filo de la cama, en las puntas de la cama, que habían 2 hombres altos parados que se lo querían llevar. ¿Y ella reconocía quién eran esos hombres? No, solo decía eso. Ya la estaban esperando. Sí, entonces ella primero decía como que no, yo no me quiero ir, hasta que luego como que se resignó y dijo que ya, que se iba. Entonces, ya te digo, pero noche, ella cuando estaba en tu casa estaba en este proceso de que ya estaba agonizando. No, fue esa noche, mi mamá fue esa noche. A ella, solamente ella estaba en ese proceso de que se estaba recuperando. Es más, un día antes de que ella falleciera, mi mamá
se sentó, cosa que no hacía, se sentó, comió, se cepilló los dientes, que nosotros dijimos, chuta, está mejorando. Claro. Pero Se rió. normalmente dicen que cuando la gente ya se está recuperando y tiene ese tipo de Acciones. como que en un momento tú dices está mal, pero al día siguiente se levanta y tú dices wow, ya se está recuperando. Exactamente. Y es como que se están de alguna manera despidiendo. Exactamente, sí. Así Ahí es. se me hizo la pila. Ya, entonces, eso nos pasó a nosotros, de que, ya te digo, se sentía como que había hartísima gente caminando en la casa, ciertísima, y se veían sombras que caminaban, así, caminaban de aquí. Entonces, yo sí tenía ese ligero presentimiento de que algo iba a pasar. Algo malo ya, por suceder. Ajá. Entonces, ella, gracias a Dios, ella incluso se despidió de nosotros, habló con cada uno de los que estábamos ahí ese día. Claro. Y ya cuando llegó mi hermano, ella cerró sus ojitos. Wow. Yo no sé qué habría hecho en esa situación. Sí, no, ya te digo, cuando pasó lo de mi tío, o sea, es verdad lo de las sombras negras, o sea, a mí tampoco nadie me lo contó, Tú yo lo vi, y es esa tensión, así, el aire, no sé, es como frío, es como... El ambiente se siente súper pesado. El ambiente, ajá, súper. Pero sabes que uno dice pesado, pero es como oscuro, pero como sabes que yo creo que no todo el mundo percibe esas cosas. Yo pienso que no todo el mundo percibe ese tipo de cosas o ese tipo de es verdad. energías. Por ejemplo, ¿sabes? Porque una vez, me acuerdo tanto en uno de mis trabajos que yo estaba, así mismo, yo cada vez que iba a ese trabajo, oye, yo me sentaba y en ese cuarto, por decirlo así, sentía una energía súper pesadísima. Con decirte que un día, como mi escritorio estaba al pie de una puerta, y era una puerta de esas pesadas metálicas, súper pesadas, que a veces hasta a mí se me dificultaba abrirla. Oye, un momento yo estaba ahí y estaba con uno de mis compañeros sentados, estábamos trabajando, y cuando en algún momento, oye, esa puerta se abrió. Y el viento, pues, ¿no? Supuestamente era el viento. Pero era con tanta fuerza, no sé, que, oye, ahí se sentía una tensión y el ambiente súper pesado. Oye, que nosotros nos asustamos. Pero cada vez que iba a trabajar se sentía el ambiente súper pesado, que nosotros sí decíamos que ahí había algo súper feo o había algo súper malo, o había un alma que todavía no descansaba como tal, y todavía no se había ido, pero nosotros sacábamos conclusiones. Sabes que ahorita me he hecho acordar en mi trabajo también, claro, en una agencia que nosotros estábamos, era en una agencia financiera. Haz de cuenta que ya nosotros habíamos cerrado, no habían clientes, simplemente estábamos que los empleados y no había nadie más, y el de seguridad. Llaman de consola de las cámaras a decirle al guardia que todavía había una niña en el área de balcón de servicio jugando en los puestos. Entonces va rápido, pues, el guardia, ¿no? Claro, hay una niña adentro. ¿Cómo se infiltró adentro? Y jugando, está jugando, que no sé qué, no, o sea, como llamándole la atención porque no se había dado cuenta. ¡Ay, no! ¡Qué bestia! No había nadie, así nadie. No, pero sí, hoy no hay nadie. Es una niña y está jugando en los puestos. Así. Y efectivamente, después nos enteramos. O sea, en las cámaras se podía ver. En las cámaras. La otra persona podía ver, pero la persona que iba a verla ahí no la veía. Exacto, no. ¡Qué fatal! Sí, eso fue así mismo. Nosotros nos quedamos así como que... Ajá. Mira, yo en ese momento hubiese ido de ese banco. Nosotros nos quedamos así. Mira, te digo algo. Justamente en esa agencia no había ni cajero ni supervisor que durara en esa agencia. Y solo éramos 2 personas que justamente esa agencia cerró con esas 2 personas, incluyéndome. Ya, porque de ahí nadie podía estar en esa área. ¿Qué? ¿Será por miedo o porque no duraban? No, pasaba algo, siempre sucedía algo
que eso los incluía a salir, a renunciar o que los cambiaban, cosas pero así. nunca había una persona perenne ahí que Correcto. decía, en este Exacto. puesto te vas a quedar. Ajá, no, nunca. Qué Sí, fatal. nunca. Después, ya obviamente nos enteramos que efectivamente, justamente en el área de afuera, había tenido una niña de 3 años, había tenido un accidente allí. Wow. Sí. Entonces se podría decir que esa niña todavía No podía descansar. no podía descansar de pronto, claro. Sí, O pero fue un sí. accidente ¿Sabes que que a no mí- se imaginó y ¿Sabes le que tocó a no? ella. O como dicen que cuando son esos accidentes que es como que todavía el alma no le tocaba. No le Claro, tocaba en ese claro, momento y exacto. quedan penando por así Exactamente. Exacto. Ujú. Sabes que a mí me pasó algo similar, pero en la casa de mi hermana. Y una vez fui a visitar a mi hermana, tal, y yo, no sé, o sea, es que yo tengo como que de que siento ciertas cosas, ya. Es que por eso yo decía, es que no todo el mundo Ajá. percibe ciertas Y sensaciones veo, ciertas o sea, cosas. yo he Claro. visto. Entonces yo llego un día a la casa de mi hermana, fuimos al dormitorio, salimos, y yo que salgo, me hice así, o sea, me hice para atrás. Ajá. Y mi niña me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, había un niño sentado en el mueble moviendo los piecitos. Y mi hermana, ¿qué? No, que eres loca. Ñaña, te lo juro que había un niño sentado. Pero tú viste el niño. Yo lo vi sentado. Yo lo vi sentado. Fue como que yo hice esto. Así. Como que lo viste Ajá. así. Ajá, como que lo vi de reojo. Sí. Así. Y bueno, chicas, después de todo esto y de todas estas historias, les cuento que una de nuestras amigas también nos envió una historia que da miedo. En este momento, nuestra productora lo va a ubicar para poder escuchar la historia que nos envió nuestra amiga. Está de terror. Estaba yo conversando con una amiga que ella es muy deprimida y tiene un montón de problemas y yo le digo que no debe ser así porque ella está muy bien, tiene una linda familia, pero ella me conversó que hace poco a la mejor amiga de ella le mataron al hijo, entonces ella estuvo ahí en la sala de velaciones con la amiga y ella se quedó a dormir, por más que le dijeron que no y que era prohibido, se quedaron las dos. Y entonces ella dice que se levantó tempranito, 6:30 de la mañana, y que fue a ver si su amiga estaba todavía dormida y justo abrió la puerta y la encontró ahí al pie del féretro. Entonces se acercó y le dijo, no te pongas así, Anita María, tranquila. Y entonces en eso dice que alzó la cabeza y vio a un hombre vestido de blanco que le hizo señas como diciendo, voy para allá, puedo ir para allá. Y entonces ella volvió a agachar la cabeza y le dijo, Anita María, siéntate, ven a sentarte acá conmigo. Y la sentó en la primera fila y otra vez alzó la cabeza y el hombre estaba ya cerca del ataúd y le volvió a hacer la misma seña, voy para allá. Entonces se acercó y le puso las manos en la cabeza a esta señora y le dijo, tranquila, tranquila que tu hijo ya está con Dios. Él no está pasando ninguna penuria a pesar de que perdió la vida en ese sentido, de que lo mataron, pero tú tienes que tener mucha tranquilidad, mucha paz, porque él está bien. Ya tranquilízate. Y él la abrazó, le puso la mano en la cabeza y después en los hombros. Y entonces le dijo, voy a estar aquí por cualquier cosa. Y se fue para atrás. Y entonces esta amiga mía se acercó más y le dijo, viste, dice, tranquila, que él ha de ser, ¿y qué? Pues señora evangelista, ¿qué será? Pero es un señor que está aquí seguramente para ayudar a las personas que han perdido sus seres queridos y él está con Dios, tienes que estar tranquila. Entonces dice que llorando le había dicho, llámalo para agradecerle, llámalo para hablar porque no podía yo hablar porque estaba llorando. Y a lo que miraron para atrás no había nadie. Y entonces ella se fue a buscarlo. Cuando salió, venía el empleado de ahí y le dijo, señora, ¿usted qué hace aquí? Y yo le dijo, ¿cómo que qué hago aquí? Me quedé anoche durmiendo. No, dice, si eso es prohibido. Con razón que la puerta está abierta. Usted no tiene por qué abrir. Si yo dejo todo cerrado en la noche y de mañanita vengo a abrir. Entonces le dijo, no, si ahorita salió aquí, no había nadie, nunca lo encontraron. Y con esto, mis divas y mis divos, nos despedimos.
y síganos aquí en nuestra cuenta, y mándenos No olviden de historias suscribirse, no olviden de suscribirse, darnos like. Así es. Y si también tienen una historia terrorífica, Envíenos para contarla. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Happy Halloween.